de exorcismos. ¿Hay alguno que se haya hecho en el Vaticano? Claro, por supuesto que se han hecho exorcismos en el Vaticano. Manuela Orlandi, otro nombre que resuena mucho en el Vaticano porque es uno de los mayores misterios probablemente que ha sucedido en ese país, ¿no? Su desaparición. Él tenía conocimiento de que Manuela había sido vista en un burdel del Vaticano donde estaba siendo explotada sexualmente hasta que ya no dio más de sí y finalmente murió. ¿Hay posibilidad de que en el Vaticano se haya practicado en la alta curia brujería? Que tengamos un papa que invoque el satanismo o que tenga contactos con el más allá desde un punto de vista esotérico, ¿podría haberlo? Podría haberlo. Se detecta que en una basílica de Roma, la Basílica de San Apolinar, se encuentra enterrado el capo de la mafia romana, es decir, la Maliana. El Papa Formoso. Habiendo sido enterrado el Papa Formoso, se le desentierra, se exhuma el cadáver, se le viste con las tiaras papales, con todos los ropajes, y el cadáver ya, pues que estaba pudriéndose, ¿no? Llevaba varios meses pudriéndose, va a ser sentado pues en el trono papal para ser juzgado. Se produce el atentado contra Juan Pablo II, 13 de mayo del 81, es decir, es el día de Fátima. Y una de las balas, la más particular de todas, le golpea sobre la medalla que ese día, adivina de qué virgen, de la Virgen de Fátima. ¿Hay una religión oculta en el Vaticano o no? Aventureros, bienvenidos a un nuevo episodio de Adventurecast, vuestro podcast de viajes y de aventuras. Y hoy tengo a un gran amigo, para mí es un gran placer y un gran honor saludar a Luis Tobajas. Bienvenido Luis, ¿qué tal estás? Bien hallado, Carlos, ¿cómo va eso? Para mí es un placer tenerte a ti aquí porque ya sabes lo que te aprecio, tío, ya sabes lo que siempre me he fijado en tus vídeos como inspiración. Desde hace 10 años, enhorabuena, que existe Desafío Viajero con más de 200.000 suscriptores ahora mismo en YouTube. La está rompiendo, enhorabuena. Gracias. Y la verdad es que haces un trabajo extraordinario. Ya sabes que la admiración es mutua, Carlos. Sé que tú estás en el canal casi desde el principio de los principios. Hace muchos años que nos conocemos y la verdad es que me invites a tu podcast es un orgullo y eso significa que algo estamos haciendo bien si estamos aquí sentados divulgando y contando cosas interesantes. Por supuesto, sobre todo para la gente que le gusta los viajes, las aventuras, el misterio. Yo creo que este podcast lo van a apreciar mucho porque al final tú eres una persona que lleva viajando muchísimo tiempo. ¿Cuántos países llevas recorridos ya? Pues 100 y pico. No te sé decir el número concreto, pero bueno, pues unos 109, 110, donde ser, una cosa así. Querría enfocar sobre todo este podcast al tema del momento, ¿no? De hecho, este podcast va a ser un especial cónclave, lo vamos a llamar así, porque además tú en tus últimos vídeos también la estás rompiendo con el tema del Vaticano, ¿no? Ahora ha muerto el Papa Francisco y dentro de nada, en una semana va a comenzar el cónclave, creo que es el miércoles o el jueves, si no me equivoco, ¿no? Cuando empieza el cónclave de la semana que viene. ¿Cómo ves la situación ahora mismo en el Vaticano? La veo inestable. Creo que ahora mismo vivimos una situación donde esto todavía no ha salido a la luz, pero va a haber grandes presiones. Podemos hablar de algunos informes que se están preparando, de presiones sobre determinados cardenales. Y creo que, aun cuanto a mí me gustaría que el nuevo Papa continúe tal vez de una forma un poco más agresiva a realizar las reformas que pretendía el Papa Francisco, vamos a vivir una época de transición, pero ya veremos. Pero bueno, ya hablaremos de esto, a ver qué te parece. Quiero empezar con un plato fuerte. Los archivos secretos del Vaticano, que sé que tú, has hablado mucho de ellos en tu canal. Querría empezar también con un plato aún más fuerte dentro de los secretos del Vaticano. Hay algunas personas, hay gente que dice que ahí se guardan temas escondidos sobre temas de asesinatos, ¿no? De asesinatos de papas, de cosas extrañas que han sucedido, desapariciones. Querría en primer lugar hablar sobre Juan Pablo I, ¿no? El pontífice, digamos, que uno de los que menos ha durado, tan solo 33 días en su pontificado, que fue el anterior a Juan Pablo II, y que quería hacer una reforma muy grande en la Iglesia, ¿no? En la Iglesia católica. Sin embargo, por lo que fuera, fue hallado muerto en extrañas circunstancias, ¿no? Eso es lo que se dice. Bueno, si cogemos la versión oficial, pues oye, le dio un ataque al corazón en mitad de la noche y poco más, ¿no? Y carpetazo sobre el asunto. Y es que todo lo que tienen en común las muertes dedicadas en el Vaticano es que la Iglesia en muy poquito tiempo dio carpetazo con un manto de silencio y una versión oficial llena de bruma.
Y es lo que vemos, por ejemplo, pues en el caso de Juan Pablo I, ¿no? Juan Pablo I, tú lo has dicho muy bien, era un papa que quería hacer grandes reformas en la Iglesia, que él sabía de lo turbio que eran las operaciones que se ejecutaban en el Banco Vaticano en relación con el Banco Ambrosiano. Sabía que no se estaban haciendo las cosas bien y estamos en el año 78. Hasta 4 años después no estallaría el escándalo auténtico del Banco Ambrosiano. Y luego es que este papa parece que encarnaba un sector de la Iglesia pues que quería hacer más reformas de las que se habían realizado hasta entonces, que no era un papa extremadamente ortodoxo en cuanto a, dentro de que era un cardenal católico, el canon clásico de la Iglesia. Y no sabemos si pues enfadaría a alguien las averiguaciones que él pretendía hacer o no. Si asumimos la versión oficial, pues le dio un infarto y se murió, ¿no? A los 33 días. Pero yo creo que lo que salió y lo que fue apareciendo en los años sucesivos dio razón a que tal vez había algo más. Ahora bien, no se ha podido demostrar absolutamente nada. La gente que dice que fue, la gente dice que se lo cargó la alta curia vaticana o que fueron presiones externas o... Bueno, hay de todo, ¿no? Me imagino. Pues es que podemos establecer la teoría que nos dé la gana, ¿no? Si pensamos que él quería realizar algún tipo de reforma relacionado con el Banco Vaticano, que está asociado con el Banco Ambrosiano, que luego podemos comentar de qué iba esta asociación, quien al final ejecutaría o sería parte de este entente sería la mafia. Que vemos que la mafia luego tuvo un papel muy importante en los años sucesivos, ¿no? Exactamente. La mafia, en este caso, la Magliana, que sería la mafia de Roma. Lo que ocurre es que los métodos de la mafia son mucho más expeditivos que el susodicho fallecido pues esté en la cama prácticamente dormido y ya está, ¿no? Suelen ser bastante más exagerados. No lo sabemos. La verdad es que de Juan Pablo I... el resumen que podemos hacer es que quería hacer cambios, que él sabía que había una bruma inconsistente en el Banco Vaticano y que o no lo dejaron o simplemente murió y no pudo hacer lo que pretendía. Lo que sí que es cierto es que el papa que le sucedió, Juan Pablo II, pues no hizo nada para tratar de reparar la situación que previamente ya se estaba dando en el Banco Vaticano, en las finanzas de la curia y sobre todo pues con todo el asunto de los abusos o pues las posibles violaciones que incluso estaban dando dentro de las fronteras del Vaticano. Emanuela Orlandi, otro nombre que resuena mucho en el Vaticano porque es uno de los mayores misterios probablemente que ha sucedido en ese país, ¿no? Su desaparición hace ya, no sé cuándo fue. En el 83. En el 83, hace ya 40 años, más de 40 años. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que después de esa desaparición esa chica falleció? ¿Qué es lo que le ocurrió para que la gente que no lo sepa, ¿lo puedes contar, por favor? Porque es un caso extraordinario. Emanuela Orlandi es una joven de 15 años. Ella... estamos en junio de 1983. Manuela Orlandi es hija de un funcionario del Vaticano. Cuentan que pues una tarde ella se va a clase de música, ella tocaba la flauta y camino después de clase pues hace su caminata normal, ¿no? Da las clases y cuando después le tocaría regresar a casa, ella hace una llamada telefónica a su casa. Se pone su hermana y Emanuela lo que le cuenta es que, bueno, pues que le ha contactado un hombre que trabaja para la marca Avon de cosméticos y que roza en torno a los 35 o 40 años, grosso modo, y le ha propuesto pues trabajar para la marca Avon. Y ella pues como que está medio ilusionada con esto. Su hermana le dice que se vuelva rápidamente para casa, que se deje de tonterías y que ya hablarán en casa, ¿no? Que vuelva corriendo para casa. Esta fue la última llamada y la última noticia que tanto su familia como el resto del mundo tuvo de Emanuela Orlandi, porque ya no se supo nada más de ella. A continuación, la familia, conforme van pasando los años y se da cuenta que Emanuela Orlandi no aparece por ningún lado, van a la policía. La policía, bueno, pues viene a decir, bueno, pues que es una chica de 15 años y que seguramente pues se ha escapado, ha sido una rabieta, cosas de adolescentes, ¿no? Pero Emanuela sigue sin aparecer.
La familia Orlandi empieza a empapelar las calles de Roma y del Vaticano con fotografías de Manuela. Sparita no está por ningún lado, desaparecida. Y empiezan a recibir llamadas pues, de todo tipo. Ponen ahí su número de teléfono y llamadas casi todas de gente pues, que le faltaba un tornillo, ¿no? Pues locos, ¿no? Pero hay una llamada que llama la atención, un tal Mario, que habla con acento extraño en italiano, que relata cómo es la ropa que llevaba Emanuela Orlandi en el momento en que desaparece, y que él dice que es el responsable de la desaparición de Emanuela Orlandi. Se pondría en manos de la policía esta situación, se le va a apodar como el americano a este tal Mario, y la exigencia que va a dar Mario, o el americano, para que Emanuela Orlandi sea devuelta, es que se libere a Ali Agca. El asesino, ¿no? Exacto. Ali Agca en ese momento no solo era una de las personas más famosas de Italia, sino de todo el mundo. Fue quien intentó asesinar a Juan Pablo II, quien el día 13 de mayo de 1981, pues en la plaza de San Pedro, cuando Juan Pablo II, saludando a la gente, ¿no? Va a coger a una niña, a Sara Bartoli, bueno, pues aprovecha en ese momento el turco Ali Agca para ensartarle 3 tiros y tratar de acabar con la vida de Juan Pablo II, que pues finalmente sobrevivió. Ya pues podríamos especular si de forma milagrosa o de forma natural. Bueno, el caso es que dices, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí Ali Agca para que secuestren a una niña de 15 años del Vaticano? Se empieza a teorizar con lo siguiente. Ali Agca, cuando es detenido, él empieza a proclamar a los 4 vientos que él no es ningún lobo solitario, que ha sido de alguna forma interceptado por los servicios de inteligencia búlgaros en connivencia con estados soviéticos para asesinar a Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II, que él había tenido una revelación, su revelación en el momento en que es designado papa, él accede a los secretos de Fátima, es que él tiene que acabar con el comunismo. Y él empieza a apoyar a su natal Polonia, dentro de su natal Polonia, a un grupo político-social llamado, si no recuerdo mal, es algo así como Revolución, bueno, la verdad es que no me acuerdo muy bien, y trata de, por tanto, luchar contra el comunismo. Un grupo anticomunista. Exactamente. Luego, Ali Agca, contratado, por tanto, por los comunistas, trata de asesinar a Juan Pablo II, y esa es como su versión, ¿no? Y bueno, pues esta sería en principio la principal justificación para determinar por qué este señor, pues el americano, pues habría secuestrado a Manuela Orlandi. El caso es que pues van transcurriendo las semanas, la cosa no avanza, se enfría y cesan las llamadas. Y la vía, por tanto, de Ali Agca y el tal americano se diluyen, ¿no? Incluso se le da un plazo al Vaticano para que se libere a Ali Agca, plazo que por supuesto no es respetado. Y el americano en distintas llamadas lo que dice es que pues ellos sabrán lo que hacen, pero que si no se le libera, pues van a matar a Emanuela. Bueno, cesan las llamadas y hasta aquí el asunto. Van pasando los años y de repente aparece otra vía de investigación todavía más compleja, que es la siguiente. Se detecta que en una basílica de Roma, la Basílica de San Apolinar, se encuentra enterrado el capo de la mafia romana, es decir, la Maliana. ¿En una basílica? En una basílica cristiana, propiedad del Vaticano. Y dices que pinta un mafioso enterrado no solo ya en un lugar santo, sino que es que estamos hablando de que ahí solo hay obispos y personal cercano a la iglesia, y solo hay sacerdotes. ¿Qué hace este señor aquí, no? Entonces se empieza a tirar del hilo y aparece otra vía, que es la mafia tratando de extorsionar a Juan Pablo II. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la mafia con Juan Pablo II y más todavía con una niña de 15 años, con Emanuela Orlandi? Para eso tenemos que irnos un año para atrás, 1982, un año antes del secuestro de Emanuela Orlandi. Porque aquí va a aparecer un agente principal, una entidad principal para entender el caso, que es el Banco Ambrosiano,
que hemos citado anteriormente. El Banco Ambrosiano es un banco que se encuentra en Milán en esta época, es uno de los bancos más importantes de Italia. Como la Caixa, ¿no? Podríamos decir aquí Pues en una España. cosa así, efectivamente. A cargo del mismo, el director es un hombre que se llama Roberto Calvi, un hombre al que le apodaban el banquero de Dios. Un hombre que tenía fuertes vinculaciones con el Vaticano y al que se le va a acusar de lavar dinero a la mafia, a la magliana, a la mafia romana. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían era, la mafia le entregaba el dinero al Banco Ambrosiano, el Banco Ambrosiano, en connivencia con Paul Marcinkus, que en ese momento era el director del Banco Vaticano, el IOR, el Banco Vaticano, que oficialmente recibe el nombre de Instituto para las Obras de Religión, lo que hacían era llevarse ese dinero a otro territorio, a otro país, como es el Vaticano, y de ahí abrir empresas pantalla en las Bahamas, lavar el dinero de la mafia y vuelta otra vez, tanto al Banco Ambrosiano como el Vaticano, con las respectivas comisiones, ¿no? Qué cristiano eso, ¿no? Efectivamente. Podría ser que esto fuese algo que descubrió Juan Pablo I y que pudo ser alguna de las causas por las que, primero, él quería reformar el IOR, imagino que quitarse de medio a Paul Marcinkus y, por supuesto, pues tratar de sanear las cuentas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en ese mismo año, en 1982, el que te comentaba como el banquero de Dios, Roberto Calvi, va a aparecer colgado de un puente en Londres del Blackfriars, es decir, el monje negro, monje ¿no? negro, exactamente, con piedras y dinero en los bolsillos. Eso ya es más de la mafia. Eso es de la mafia. Eso es de la mafia. Claro, en un momento inicial lo que se dijo es, bueno, esto seguramente ha sido pues un suicidio, ¿no? Pero de eso nada. O sea, cuando se destapó todo este asunto quedó claro que había sido la mafia. ¿Cuál habría sido el siguiente paso de la mafia? Es decir, si el Banco Ambrosiano tenía deudas con la mafia porque no se había podido lavar ni devolver todo el dinero inicialmente entregado, la mafia presiona, no me haces caso, me cargo al director y a continuación, ¿quién es mi siguiente deudor? El Banco Vaticano. Luego vamos a hacer que el Banco Vaticano pague. ¿Quién es la máxima autoridad? Juan Pablo II. Luego la teoría es que la mafia habría secuestrado, incluso se llegó a decir a través de este señor del americano, a Emanuela Orlandi, una joven niña, para presionar a Juan Pablo II para que éste devolviese el dinero adeudado y de esta forma llegase al acuerdo de, pues bueno, la mafia queda contenta, os devolvemos a Emanuela Orlandi y ya está. Nada de eso sucedió. Este asunto, una vez más, quedó tapado por el tiempo. Y el siguiente avatar fue en el año 2012 cuando Gabriel Amorth, el exorcista del Vaticano, el exorcista oficial del Vaticano, en una declaración, él lo que dijo es que él tenía conocimiento de que Manuela había sido vista en un burdel del Vaticano donde estaba siendo explotada sexualmente hasta que ya no dio más de sí y finalmente murió. Y que este burdel existiría no ya solo para miembros de la curia vaticana, sino pues para distintos miembros de la burguesía, más que la burguesía, de la florinata italiana, que en connivencia con el Vaticano pues tendrían esto montado, ¿no? Nunca se pudo demostrar, pero no deja de llamar la atención que el exorcista oficial del Vaticano, no estamos hablando del párroco de la iglesia del pueblo, sí, ¿no? Sí. Dijese esto. Yo también te quería preguntar, aparte de este caso, ¿no? Que es lo que dices, no es el cura del pueblo, es el exorcista del Vaticano, o sea, que ya es alguien importante, ¿no? Encima con estos temas de demonios y tal, que luego entraremos en ellos, tengo muchas preguntas sobre eso, pero te querría preguntar sobre también el caso de los asesinatos para abandonar ya este primer bloque de la Guardia Suiza. ¿Qué pasó con la Guardia Suiza? Que también es otro caso importante. Sí, y el caso del triple asesinato de la Guardia Suiza tiene dos vertientes muy distintas. Una nos daría pues una película de James Bond y el otro nos daría pues un capítulo de Sálvame, ¿no? Entonces estamos viendo que las versiones distan mucho la una de la otra. La Guardia Suiza, pues al final el servicio de protección del Papa, con esos colores tan vivos, ¿no? Que siempre vemos representados, tuvo un caso muy raro
el 4 de mayo de 1998. Eran en torno a las 9 de la noche, una monja que vive allí en el Vaticano, en la zona donde están los apartamentos de la Guardia Suiza. La Guardia Suiza tiene una serie de pisos donde viven pues, los guardias casados y en otra parte pues, los solteros, ¿no? Bueno, pues donde viven los casados va a encontrar 3 cuerpos. Un hombre llamado Sterman, que es el comandante, ese día había sido designado como comandante de la Guardia Suiza, O sea, el máximo el representante. jefe de la Guardia Suiza. Otro llamado Torny, que era un vicecabo de la Guardia Suiza, más joven. Y la mujer de Sterman, es decir, del comandante, una mujer venezolana, pues que de hecho trabajaba en la embajada de Venezuela. Los 3 muertos. Sterman con 2 tiros, la mujer con otros 2 tiros y Torny con 1 tiro. A los 3 días, antes incluso de que se cierre la investigación, no hay autopsia todavía, estamos en diligencias previas judiciales, el Vaticano ya saca un comunicado especial indicando que lo que ha ocurrido es lo siguiente, pues mira, entre Sterman y Torny había varias rencillas, no se llevaban bien, parece ser que Sterman había reprendido en algunas ocasiones a Torny, y mira, Torny en un arrebato de locura, pues se había cargado a Sterman, a su mujer, y luego se había pegado un tiro, pues en señal casi de arrepentimiento, ¿no? Y se acabó. Pero puede que esto sea más complicado de lo que nos dijo el Vaticano en un principio. Esa fue la versión que dio Joaquín Navarro, que era el portavoz vaticano en aquella época. Estamos en el año 1998, o sea que tampoco estamos hablando de hace 50 años. Hace ¿no? menos de 30 años. Efectivamente, hace poco relativamente. Bueno, resulta que un año antes, Markus Wolf, que era el director de la Stasi por aquella época, había dicho que él había reclutado. Yo la verdad es que cuando he investigado este asunto he llegado a leer que al propio Sterman, pero a un miembro de la Guardia Suiza, para que diese información a la Stasi, es decir, al servicio de inteligencia de la Alemania Oriental, es decir, la Alemania comunista, de que esto que estaba pasando en el seno del Vaticano en cada momento. Es decir, que la Stasi tendría infiltrado como topo ahora mismo al jefe de la Guardia Suiza. Es decir, información a tutiplén, ¿no? Que la Santa Alianza, que es el servicio de inteligencia vaticano, como el Mossad, ¿no? De Mossad, Israel. Exacto. Habría iniciado una operación para cargarse a Sterman y, bueno, pues el que habría sido el ejecutor habría sido este Torny. Pero claro, esta historia no explica por qué Torny mata también a la esposa de Sterman, que pinta aquí la mujer, y luego por qué se pega un tiro él, ¿no? ¿Por qué se suicida? Entonces, es raro. Nos daría para la película de espías, pero hay inconsistencias. Y luego está la última vía, que esta a mí me la contó Vicente Lozano, un vaticanista muy reputado, que él me contaba que él pudo entrevistar a varios de los compañeros de Sterman, ya retirados, y lo que le contaron, pues es de cotilleo total. De marujeo de pueblo, ¿no? De marujeo de pueblo máximo, ¿no? Parece ser que Sterman era bisexual y tenía una relación sentimental con Torny. El caso es que la mujer de Sterman les había pillado, le había obligado a dejar esa relación, que encima es totalmente indebida, el Vaticano, y pues parece ser que Torny no aceptó que Sterman le dejase, se cargó a la mujer para fastidiar a Sterman, luego mató al propio Sterman y ya pues en un arrebato de locura se pegó 2 tiros y se murió, ¿no? Y que esa sería la resolución a este caso tan paradigmático. Obviamente el Vaticano en una versión oficial no iba a contar esto. De todas formas, es curioso que todo lo que ocurre en el Vaticano tiene siempre como otra vertiente que incluso desde un punto de vista más razonable es más probable, ¿no? Parece que lo que ocurre en el Vaticano se queda en el Vaticano, ¿no? Sí, en vez de Las Vegas, en el Vaticano. Sí. Siguiendo con este tema, yo te querría preguntar, bueno, iba a empezar con ese, pero al final hemos acabado con los asesinatos, sobre el tema del archivo secreto del Vaticano. Yo sé que eres un gran conocedor del archivo secreto del Vaticano, que te gusta mucho, a mí también personalmente. Te quería preguntar, en primer lugar, sobre qué archivos podría haber ahí. Me imagino que un montón, que incluso ni la propia gente que lo ha estudiado, que son estudiosos y que han ido muchas veces allí, lo saben porque está restringido, ¿no? Claro, el archivo secreto vaticano, pues
pues la palabra lo dice, ¿no? Pues es secreto. Que de hecho ya no se llama Archivo Secreto Vaticano. Hoy en día el nombre oficial, que lo cambió el Papa Francisco, pues para quitarle este aura de misterio que tenía, hoy se llama el Archivo Apostólico Vaticano. Ya es diferente, ¿no? Ya no suena igual, pero lo mismo, es exactamente lo mismo. Archivos secretos tienen todos los países del mundo. Luego no es raro que el Vaticano tenga su archivo secreto, pues igual que tiene España, tiene Portugal o tiene cualquier país del planeta. Luego, el hecho de que el Vaticano tenga su archivo secreto es natural. Totalmente natural. ¿Qué pasa? Que, como dice Eric Frattini, ¿no? Como en el Vaticano todo lo que no es sagrado es secreto, pues esto le da un aura, le da un rollo de misterio que a todos nos encanta. Y cuando pensamos, por ejemplo, en pues cómo es estéticamente, tenemos que imaginarnos algo muy parecido a lo que sale en la película de Ángeles y Demonios. Hay un momento en que el Robert Landon baja ahí, ¿no? Y tiene, pues, está todo controlado, todo lo que tiene que ver con la temperatura. Las cámaras y las estanterías están herméticamente cerradas, ¿no? Es decir, hay muchísima precaución allí. Y si pusiésemos en línea recta todas las estanterías del Archivo Vaticano, se habla de que habría hasta 85 kilómetros de estanterías bajo tierra, lo cual es una auténtica locura, ¿no? Y en cada una de esas un montón de archivos y de libros que vete tú a saber de qué son. Pues fíjate, ¿no? A ver, yo no creo, esto yo se lo he escuchado a mí me lo contaba una vez más Vicent, que él habló con el responsable de la custodia del archivo secreto y dijo que de ovnis no hay nada. De ovnis no hay ni nada. de alienígenas, ni tienen ahí ninguna nave metida, ni tienen a ningún hombrecillo verde ahí custodiado, ¿no? Tampoco lo diría, ¿no? El responsable. Tampoco lo diría, obviamente. Pero por supuesto que, pues seguro que todo el caso de Manuel Orlandi y cosas que no sabemos están ahí. Todos los procesos contra los templarios. Wow, de Felipe IV, ¿no? Y toda Exacto. su cacería. Y que de hecho cada cierto tiempo se desclasifica material del Archivo Vaticano. Por ejemplo, hace unos años se desclasificaron unas declaraciones testimoniales de un templario que lo que venía a decir, y esta fue la investigación que hizo la investigadora italiana Bárbara Frale, es que a él, como novicio templario, le pusieron frente a una especie de, digamos, de manta o de sábana con una entidad barbuda y puesta a la que debía adorar. Esto enseguida se especuló con que fuese el famoso Baphomet, ¿no? Por el que después asesinaron a los templarios, ¿no? Pues esa especie de hombre barbudo con cuernos y tal. Pero claro, también es verdad que podemos pensar ¿qué otro estereotipo donde veamos una sábana o una manta doblada con un ser barbudo justo ahí puede pasarnos por la cabeza? La sábana santa. La sábana santa. Y hay indicios que indican que los templarios tuvieron la sábana santa. Luego, ese Baphomet por el que se les acusó a los templarios de herejía, de adorar a una especie de bestia salvaje con cuernos y barba, ¿no sería la imagen propia del Jesús de la sábana santa? Bueno, pues archivos como ese, documentos como ese, están dentro del Archivo Vaticano. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con el proceso a Galileo, lo tendríamos también ahí. A mí me encantaría poder echar un vistazo a un documento donde está la transcripción de el momento en que Juan Pablo II va a la cárcel donde está Liachka y mantienen los dos una conversación íntima, que se les ve a los dos ahí hablando, ¿no? Pues el uno dándoles motivos, el otro hablando, Juan Pablo II pidiendo, perdonándole por haber tratado de asesinarle. Bueno, pues esa conversación secreta la tenemos registrada dentro del Archivo Vaticano. Sería una joya para cualquier curioso de estos temas, ¿no? Lo que ocurre, Carlos, es que es muy probable que ni tú ni yo entremos jamás ahí, especialmente porque algo ocurrió hace unas cuantas décadas que ya imposibilitó que ningún periodista independiente pueda entrar en el Archivo Secreto Vaticano. Y es que en la época de Pío XII, estamos hablando pues los años 40. Los años de la posguerra en España. Exactamente, pues plena Segunda Guerra Mundial. Pío XII encarga a pues un escritor de la época. No, disculpa, no creo que fue Pío XII, fue el papa que va a continuación, o los últimos años de vida de Pío XII. Se encarga que un periodista pues pueda acceder al Archivo Vaticano, ¿no?
y que pues se haga un estudio y elabore un informe sobre pues lo bueno que fue y las bondades del Papa Pío XII. Bueno, pues de ese estudio, de esos días que este investigador Cromwell pasa dentro del Archivo Secreto Vaticano, va a salir un libro. Y el título del libro es El Papa de Hitler. Como te puedes imaginar, a partir de ese momento se cerró a cal y canto la posibilidad de que ningún periodista o investigador imparcial, ordinario, independiente, pudiese acceder, ¿no? Ahora, para poder acceder, por supuesto, tienes que exponer tus motivos, tener una carta motivacional donde el párroco de la parroquia de tu barrio pues te autorice y diga que eres un buen cristiano y que efectivamente puedes entrar allí, y por supuesto que te den la autorización, que por supuesto nadie te va a dar. ¿Tú crees que allí hay la posibilidad de encontrar, por ejemplo, algún tipo de archivo histórico que pueda negar la existencia de Jesús? No. Como se ha dicho, ya sé que la existencia de Jesús está muy bien documentada con Plinio el Viejo, con Josefo, determinados manuscritos, porque otros dicen que están, pues, ¿cómo se dice?, mal interpretados o de alguna manera modificados por cristianos, que el Talmud judío también habla de ellos, pero hay gente que dice que allí hay pruebas fehacientes de que Jesús no existió, o que si no las hay de eso, hay que estuvo, pues vamos a decir, casado con María Magdalena, luego tuvo descendencia con todo el tema del priorato de Sion, con la película de Código Da Vinci, ¿no? Ángeles y demonios, su continuación. ¿Tú crees que puede haber algo de eso, evangelios apócrifos que nos den ¿cómo decirlo?, una representación de Jesús que sea muy muy diferente a la que tenemos? Yo creo que no. Yo creo que allí no creo que haya nada. Por supuesto que habrá libros que negarán la existencia de Jesús. Ya. O sea, en el Archivo del Vaticano es que hay absolutamente de todo, ¿no? Sí, ¿no? Cosas Sí. auténticas y cosas falsas. Pero algo que ellos sepan que es auténtico, que dice la verdad y que niegan la existencia de Jesús, yo creo que es imposible, en el sentido de que son tales los argumentos a favor de la existencia de Jesús, principalmente la crucifixión mismamente, ¿no? Algo que está Tácito la menciona explícitamente. Exactamente, algo que está reservado pues para los malos malísimos, o sea, para los terroristas, o sea, como hoy en día decir la silla eléctrica, ¿no? Que alguien se haya inventado una historia donde el Mesías, donde el liberador del pueblo de Israel, donde el Hijo de Dios directamente haya, si lo pasásemos a la actualidad, muerto porque fue castigado en la silla eléctrica, es que el estigma, levantar esa losa, tendría que ser complicadísimo. Luego, alguien que se quisiese inventar a ese héroe jamás habría puesto algo tan complicado como decir, no, mira, y encima al que le mataron en la silla eléctrica es que es el más bueno de todos, ¿no? Cuando nosotros en el siglo XXI lo asociamos para los asesinos, pero para lo peor de lo peor de lo peor, ¿no? Ya solo con eso, y habría otra cantidad ingente de argumentos, no creo que ese documento, que hipotéticamente pudiera existir, esté allí dentro del Vaticano, ¿no? Y que ni exista, o sea, porque es que no tiene solidez ni histórica ni argumentativa. Que haya documentos que hablan de que Jesús se casó con María Magdalena y que tuvieron a una hija y que se llamaba Sara y tal, pues es que, claro, no tenemos documentos donde hay árboles genealógicos o, bueno, pues podríamos tener el censos de la época, que tampoco los hay, ¿no? Luego, es muy complicado que algo así exista, que ese documento exista a día de hoy. Teniendo en cuenta que todas las referencias que tenemos de Jesús, sobre todo por los evangelios, pues es que se escriben 30, 40 años después de su muerte, algo contemporáneo a la época de Jesús, y que hable del propio Jesús, pues es complicadísimo. Más dando detalles específicos a ese nivel, ¿no? Explícitos, ¿no? Porque sí, pues Flavio Josefo pues habla de Jesús como con una persona muy exaltada y tal, ¿no? Sí, por eso dicen que la modificaron los primeros cristianos. Sí, pero poco más, o sea, no hay nada íntimo, o sea, alguien como Flavio Josefo diría pues lo que sería de interés en esa época, y encima estaba casado y tenía una hija, ¿no? Eso ya son detalles que un historiador de su época no se mete en esos rollos, ¿no? A mí una cosa que también me interesa mucho es el tema de Jesús, ¿no? Yo soy creyente, lo sabes, yo soy una persona que creo firmemente que Jesús es el Mesías, pues cada uno al final aquí tiene su religión, yo siempre digo que no soy practicante, es muy individual.
Hay algunas cosas que me creo y otras cosas que no. Lógicamente estamos en el siglo XXI y pues la perspectiva ha cambiado. Pero sí que es verdad que yo creo que hay una diferencia fundamental con otras religiones. Tú tienes, por ejemplo, a Mahoma y lo tienes que se va a Medina cuando lo echan a patadas de la Meca. Se va allí a fundar un ejército y conquista la Meca y luego se hace el señor de la guerra de toda la península arábiga y por extensión. Es decir, siempre tiene el poder absoluto y gracias a eso consigue, vamos a decir, pues expandir el Islam. Sin embargo, Jesús, como tú dices, muere en la pena capital, muere en la cruz, muere torturado. Se ve muy bien en la Pasión de Cristo, yo creo que es la más representativa, cómo lo torturan, cómo lo ajustician, cómo le dan 1000 y 1000 azotes y después muere en la cruz. Cuando nadie, excepto María Magdalena, San Juan y su madre, están debajo de la cruz. Exacto. Y al tercer día, todos que le habían negado, Pedro 3 veces, quieren morir por él. Cuando todos no estaba ninguno allí en el momento de la cruz, en el momento de la muerte de la cruz, y al tercer día todos empiezan a proclamar por las calles que efectivamente Jesús ha resucitado. Y ya no solo eso, sino que tenemos testimonios en Corintios que ya no solo se le apareció en la gran comisión a los apóstoles, una vez sin Santo Tomás a los apóstoles, otra vez con Santo Tomás, que le toca las heridas, a 500 personas. O sea, y San Pablo vivió en la época posterior, inmediatamente posterior a Jesús. Por lo tanto, yo creo que ese es un argumento, como tú has dicho, muy de peso para que efectivamente, yo no sé si Jesús era yo no tengo ni idea, yo creo que sí, pero al menos que algo ahí muy muy fuerte y que no es natural pasó para que efectivamente eso ocurriera. Sí, nada, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Desde luego que en el Archivo Vaticano no hay pruebas ni de que Jesús resucitó, ni de que Jesús no existió, que estuvo casado o no, ¿no? Esos documentos segurísimo que no existen. Pero desde luego que pues es lo que estamos comentando, ¿no? Que sería un placer el darnos una vuelta por ahí, empezar a sacar archivos y a saber lo que encontraríamos, ¿no? Mira, de hecho, fíjate qué curioso, hablando de reliquias, hace unos cuantos años, desde la comunidad judía, se acusó al Vaticano de tener ahí, seguramente en los archivos secretos, la menorá, el famoso candelabro de 7 brazos, ¿no? Sí, el típico de Israel, ¿no? Exacto, que en un principio se encontraría en el templo de Salomón, luego el templo de Herodes. Tito, cuando arrasa Jerusalén, se lo lleva a Roma, y de hecho lo vemos en el arco de Tito, que está ahí representado, y que por determinados avatares habría acabado dentro de las murallas del Vaticano. Y entonces lo que pedían los judíos es, oye, que sabemos que lo tenéis vosotros, devolvédnoslo, ¿no? Claro, el Vaticano dijo, oye, nosotros no tenemos nada que ver con esto, la menorá no está aquí, dejadnos en paz. Luego también te querría preguntar sobre este tema, antes de ir al tema del Arca de la Alianza, que me gustaría preguntarte que ha sido tus mejores vídeos y tus mejores viajes son del Arca de la Alianza, ¿no? Son vídeos brutales, luego hablaremos de ellos. Te querría preguntar, ¿no? Extendiendo un poquito más este tema de Jesús, sé que no eres un profeta, sé que no eres ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llaman los que estudian la Biblia? Un teólogo. Un teólogo, pero ¿crees que estamos en el fin de los tiempos o que realmente puede haber porque hay mucha gente que dice efectivamente que después de la higuera, o sea, que la higuera representa a Israel y que hay un versículo, no me acuerdo en qué libro de la Biblia, que habla de que la higuera, por el propio Jesús, que habla de que la higuera pues está cuando vea florecer la higuera, pues que efectivamente están comenzando el fin de los tiempos, ¿no? Con la gran tribulación, la venida del anticristo, etc. Y la llegada de la oscuridad, ¿no? La llegada de la oscuridad. Que lo hemos visto recientemente. Exactamente, literalmente. ¿Crees que podríamos estar en ese fin de los tiempos? Siempre se ha dicho, desde inicios del siglo cero. Solo Dios lo sabe, nadie sabe ni el día ni la hora, como se dice. Pero ¿tú qué crees al respecto? Pues que no estamos en el fin de los tiempos, ni tampoco en el fin de una era. Yo creo que pues las cosas que están pasando han pasado toda la vida. Evidentemente, pues problemas de riesgos eléctricos, problemas eléctricos que hemos tenido, ¿no? Hace poco. En los últimos tiempos. Pues bueno, es como consecuencia de que estamos manejando tecnologías que antes no se manejaban, ¿no? Pues luego vamos a seguir teniendo problemas y van a ocurrir cosas fruto de nuevas tecnologías. Que en un futuro la IA llegará a la singularidad tecnológica y entonces tendremos una especie de Skynet y llegará Terminator y acabará con nosotros. Pues podría ser, pero será un problema que hemos creado nosotros, ¿no? Luego, yo no creo que esto tenga que ver con ningún tipo de profecía.
yo no soy amigo, por supuesto, ni de Nostradamus, ¿no? No, Ni de la cantidad de profecías que hay, pero ni pienso no se puede leer el Apocalipsis con la literalidad, ¿no? Todo es absolutamente interpretable. Así que mi conclusión es que todo el mundo esté tranquilo, que no va a pasar nada. Tú eres entonces de la interpretación, por ejemplo, hay mucha gente que dice que el Apocalipsis se escribió para esos primeros cristianos, ¿no? Que estaban perseguidos por Nerón para darles algún tipo de esperanza. Entonces tú eres de los que cree que esa segunda venida de Jesucristo no se va a producir y o que si se produce será de una forma espiritual, entre comillas, o que no podremos ver y que no habrá un Apocalipsis como tal, como se describe en el Evangelio de San Juan. Exacto. De hecho yo no creo ni siquiera en esa segunda venida. Creo que todo lo que ahí viene escrito es pues para que se puedan realizar interpretaciones y está escrito para la época en la que se escribió. No está escrito para que lo leamos hoy con ojos del siglo XXI, ¿no? Al historiadores como Antonio Piñero lo que dicen es que el Apocalipsis estaba escrito para el siglo I y para esos cristianismos primitivos de esa misma época, ¿no? No después, porque para ellos la actualización de los hechos del Apocalipsis era inminente. Era para los días siguientes que iban a venir, ¿no? Y que la venida de Jesucristo otra vez era para esos mismos días, ¿no? Luego, si hacemos caso a historiadores que han estudiado esto con absoluta profusión, pues tendríamos que hacerles caso, ¿no? Así que, bueno, yo creo que no va a pasar nada. Pasemos al siguiente tema, pero bueno, también tiene que ver con los archivos secretos del Vaticano. ¿Tú crees que se guarda algún archivo secreto que hable del Arca de la Alianza, su posible ubicación? Ya sé que tú crees que está en Etiopía, ¿no? Si no me equivoco. Ahora hablaremos de ello. O de la lanza de Longinos del Santo Grial, que ahora mismo se encuentra, ¿no? Se dice que se encuentra donde tú vives, en Valencia. ¿Qué piensas sobre esos posibles objetos que pueden tener archivos ahí en el Archivo Secreto del Vaticano? Bueno, pues seguramente algo habrá. No sé si del Arca de la Alianza, pero de la lanza de Longinos 100% seguro que hay algo. Porque de las distintas candidatas a ser la lanza auténtica de Longinos, una de ellas está en el Vaticano. El asta con un trocito de la hoja de la lanza está en una de las columnas de la Basílica de San Pedro. Luego, documentación relacionada con la lanza de Longinos, con esa en concreto, tiene el Vaticano. Y seguramente esté ahí el archivo, el documento en el que la autoridad de Constantinopla intercambia la lanza de Longinos, o sea, se la regala al Papa a condición de que el Papa no libere al hermano de la persona que ostenta la autoridad en Constantinopla, porque pretendía quitarle el puesto, ¿no? Y eso lo tenemos hoy ahí en el Vaticano. ¿Qué pasa? Que no se enseña. Entonces, tú puedes ver las otras candidatas a lanza de Longinos que hay dispersas por el mundo, pues ir a Viena y la observas. Puedes ir a Ereván, en Armenia, la capital de Armenia, en Etchmiadzin, que es lo que sería el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa Armenia, y la ves también la candidata a la lanza de Antioquía. La Santa Capelle, en París, tendrían la hoja de la lanza, es decir, la punta de la lanza, que por determinados avatares pues se acabó perdiendo. Y en el Vaticano pues daría el asta con parte de la hoja, ¿no? Bueno, es un enjambre de lanzas que hay, pero por supuesto que en el Vaticano sí que tienen documentos relacionados con al menos lo que ellos tienen. Un día me gustaría tocar más estos temas en profundidad porque sé que tú has hecho una búsqueda de cada uno de estos objetos, sobre todo el Arca de la Alianza, no nos da tiempo para tanto, pero también me gustaría saber, ¿no? Sobre todo querría hablar de también un objeto que hace poco has hecho un vídeo sobre él y que me apasiona, que tú crees que es real, que es la Sábana Santa. Cuéntanos qué es la Sábana Santa, que me imagino que todo el mundo lo sabrá, sobre todo la gente que le gusta el tema de la cristianología, ¿no? El cristianismo y tal, y si tú crees que es verdadera o es falsa. Pues la Sábana Santa sería el lienzo en el que Jesús, una vez fallecido, es envuelto y con el que después se le va a enterrar y se le va a meter dentro del sepulcro. Entonces, cuando hoy observamos la Sábana Santa, que al parecer la original se hallaría en Turín, y pensamos que es original porque podemos seguir la traza de los lugares en los que históricamente ha estado por los pólenes que se hallan en la propia Sábana Santa. Es decir, sabemos que tiene pólenes de toda la zona de Israel,
de la zona del Mediterráneo, Chipre, Italia, Francia, vuelto otra vez a Italia. Es decir, hay polones de plantas que se hallan y son autóctonas de cada uno de los lugares en los que la tradición dice que estuvo la sábana santa, hasta el lugar donde se encuentra hoy, que es Turín, ¿no? Luego, en principio, sería la sábana en la que se depositó el cuerpo de Jesús. ¿Qué pasa? Que en esa sábana, en ese lienzo, hay cosas que deberían de estar ahí, pero otras que no deberían de estar ahí, y es ahí donde encontramos las anomalías. Hay que fijarse en varias cosas. De un lado, si extendemos la síndone, que es como pues, le llaman Italia, ¿no? O el Santo Sudario, hay una serie de triángulos a lo largo de la sábana. Esos triángulos son objeto de quemazones. Antes la sábana estaba plegada en 8 partes y metida dentro de una caja de plata. En algunas ocasiones ha habido incendios en la Catedral de Turín, se ha calentado tanto esa caja de plata que chorros de plata han caído y han atravesado la sábana por 8 trozos, creando esos triángulos, esos agujeros que han sido remendados y que vemos hoy en la sábana santa, ¿no? Luego, eso es lo primero lo que nos tendríamos que fijar. Segundo, que hay sangre. En la sábana santa hay sangre del grupo real. En el grupo AB, lo sabemos, se ha estudiado, es decir, hay sangre. Y lo curioso es que la sangre está colocada en lugares que vamos a ver que encajan con la historia de la pasión de Jesús. Y finalmente, lo que observamos es una sombra donde vemos un hombre por el anverso y por el reverso, en ese lienzo de aproximadamente 9 metros de largo. Entonces, lo curioso de todo esto es que, primero, no hay ni pizca de pintura y que esa sombra que refleja a esa especie de hombre por el anverso y por el reverso no es ningún tipo digamos, de mancha explicable artificialmente. Es como si se hubiese quemado por una radiación, algo así. Así lo han querido los expertos tratar de interpretar, ¿no? Como la radiación. Podríamos decir, claro, esto aplicado a la interpretación cristiana sería como la radiación que salió en el momento de la resurrección, ¿no? Claro. En el momento del que el Cristo crucificado se convierte en el Cristo resucitado y glorificado. Sí, efectivamente. Pero lo extraño de todo esto, que esto es lo más fuerte de todo, es que cuando vemos la mancha o esa sombra nos encaja con una persona, pero cuando vemos las manchas no encajan con la sombra. Es decir, para que la sombra quede tal y como está hecha, la sábana tenía que estar estirada, 100%. Porque vemos que la sombra es como si fuese de una fotografía. Es decir, si yo tengo la sábana así pegada al cuerpo totalmente, ¿no? Y se produce algún tipo de radiación, pues se va a... va a salir deformada la imagen, no va a salir clara. Sin embargo, las manchas de sangre sí que están donde tendrían que estar si la sábana estuviese pegada al cuerpo. Claro, si yo me pongo ahora mismo si yo cojo un bote de tomate, ¿no? Con un paño y me lo pongo en la cara y luego lo quito y lo abro así, no va a salir mi cara, va a salir algo tremendamente deformado, ¿no? Que es lo que vemos en la sábana santa con la sangre, pero no con la imagen, que ese es el gran misterio. Como si las manchas se hubiesen formado tal vez antes, el momento en que la sábana queda plegada sobre Jesús, queda apoyada sobre Jesús, y que en algún momento, pongamos el momento de la resurrección, por ejemplo, por algo que desconocemos, se hubiese estirado totalmente la sábana santa. ¿Qué pasa? Que el jarro de agua fría llega en los años 80 cuando se le practica el carbono 14 a la sábana santa. Y la época que nos sale es en torno a los siglos XII-XIII. Es decir, una falsificación de la Edad Media. Y eso, pues evidentemente a la gente que tenía tanto fervor con la sábana santa hizo muchísimo daño, ¿no? ¿Cómo es posible que la sábana santa, que tan real se pensaba que era, fuese un fraude? Que tantas pruebas parecía que sumaba, ¿no? Para que fuera real. Sí, y de repente... Y de repente, pues no lo es, ¿no? Y te quedas con eso. Sin embargo, es que hay otras pruebas que nos vuelan un poco a todos la cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué sabemos que el hombre de la sábana es Jesús y no otro? Primero porque hay restos de sangre que encajarían con una herida en el costado.
la herida de Longinos, ¿no? Del centurión Longinos. A los crucificados de la época se les partía las piernas para que dejasen de poder apoyar los pies y alzarse para poder respirar. De esta forma ya pues morían ahogados. Como se les hacía a los ladrones. De hecho, en el momento Sí. en el que a Jesús se le atraviesa con una lanza, ¿no? Efectivamente. Entonces Jesús ya estaba muerto. Simplemente pues para comprobar que está muerto le clavan la lanza y no le parten las piernas. Luego eso es algo casi exclusivo en la figura de Jesús. Y segundo, hay restos de sangre por todo el cuero cabelludo. Que sepamos, Jesús es el único crucificado al que le pusieron una corona / casco de espinas. Y además es que, fíjate qué curioso, cuando vemos todas las representaciones de Jesús de la época, hablamos pues de la Edad Media, cuando se le representa con una corona de espinas, no con un casco. El hombre de la sábana no tenía ninguna corona de espinas, tenía un casco completo. Tenía un casco en el que vemos que de hecho sería más práctico, ¿no? Si yo soy el soldado romano de turno y quiero burlarme de él, pues no hago una coronita especial y tallo ahí la formita para que quede tan bonita, ¿no? Pues cojo ahí pues unas zarzas, ¿no? Y se las clavo directamente y como queden, ¿no? Sí. Que eso es como es el hombre de la sábana santa. El hombre de la sábana santa tiene los agujeros en las muñecas, de los clavos en las muñecas, no en las palmas. Que se hubiera deshecho, ¿no? Hoy sabemos que un crucificado no habría aguantado colgado con los clavos en las palmas de las manos, pero sí en las muñecas. Porque aquí no es lo suficientemente fuerte, duro, ¿no? Exactamente. Todas las representaciones que vemos de Cristos, ¿dónde tienen los clavos? En las muñecas. Si hubiese habido alguien que en la Edad Media hubiese querido crear un fraude, habría utilizado la estética clásica de cómo se pensaba que era Jesús, es decir, clavos en las manos y sobre todo corona de espinas, ¿no? Así no es el hombre de la sábana santa, los clavos están en las muñecas. Pero hasta tal punto que el nervio mediano, sabemos hoy que cuando se producía este clavado de un clavo dentro de la muñeca, tira hacia adentro, es decir, el pulgar no se debería de ver. En el hombre de la sábana no se ve el pulgar. Es decir, hasta tal punto llegó el falsificador que incluso sabía esto anatómicamente e hizo que su modelo, o a saber, escondiese los dedos pulgares. Al hombre de la sábana no se le ven los dedos pulgares, ¿no? Luego son tal la cantidad de indicios que nos hace dudar, ¿no? Hay personas que creen que la prueba del carbono 14 está bien hecha y que lo que estamos viendo realmente es una fotografía o alguien que experimentó con pues, el mundo de la imagen en la Edad Media. Pues podría ser. Es verdad que cuando a principios del siglo XX, finales del XIX, Secondo Pia, que es el fotógrafo famoso, ¿no?, que obtiene permiso para poder hacer una foto por primera vez a la Sábana Santa, realiza las fotografías y va a su estudio a revelar, se da cuenta de que cuando el negativo de la foto que le ha salido lo quiere poner en negativo, o sea, en positivo, lo que observa es que la sábana santa se comporta como si fuera un negativo fotográfico. Es decir, que la sábana en realidad es un negativo. Y cuando ese negativo lo pones en negativo, sale el positivo. Y por eso vemos también la sábana cuando la vemos en negativo. En realidad estamos viendo el positivo fotográfico. También sobre el tema de la sábana santa, ¿no? Te querría preguntar, porque hace poco yo leí que salió un estudio como diciendo que efectivamente la sábana santa podía ser del siglo I. No sé si habrás oído hablar de ese estudio. Hizo un vídeo, de hecho, Javier Santaolalla, que yo le tengo un aprecio enorme porque pues, yo al final estudié la carrera de física por él, sobre intentando rebatir este estudio, tal y cual. ¿Tú qué crees de ese estudio, ¿no? Que dice que efectivamente pues, podría ser de Jerusalén y podría ser del siglo cero? Bueno, o sea, del siglo I, perdón. Si hablamos del siglo I, no he leído el estudio, ¿no? Tal vez vaya por el tema de los pólenes. Es decir, nosotros sabemos que tiene pólenes de Israel. Y si tiene polen de Israel y que se ha podido determinar que la sábana obviamente tuvo que venir desde Israel en un primer momento, pues salvo que se haya falsificado en Israel, es decir, que ese protofotógrafo es que ya es pensar haya muchas estado cosas, en Israel, pues deberíamos de hacer caso a que tal vez sí que sea del siglo I, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí estoy muy
en línea a la opinión de Nacho Ares, que es, vamos a ver, el único estudio que existe de la sábana santa, y me refiero científico, es de los años 80 cuando se le hace la prueba del carbono 14. Es que es lo único que tenemos. El resto ha sido todo por fotografías y pues el momento en que se tomaron las muestras de los pólenes. Es que no tenemos nada más. Entonces, todo lo que se hable, todo lo que se diga, todos los documentales que puedan surgir, los estudios, se están basando en algo que se estudió o que se analizó hace más de 40 años. Y no hay nada, desde hace 40 y tantos años hasta hoy, no hay nada nuevo. Y podemos darle vueltas y vueltas y vueltas, pero todo se basa en esa información. Ya saltando otra vez y volviendo al Vaticano, querría hablar sobre lo que va a ocurrir la semana que viene, ¿no? Es un proceso, es una ceremonia muy solemne, el cónclave, ¿no? Que de hecho así lo vamos a llamar este especial cónclave, con el maravilloso Luis Tobajas, porque al final es una ceremonia que ocurre pues, dependiendo de cuánto dura el Papa, ¿no? Pero cada 15, 20 años, incluso algunas pueden ser, o sea, no son como unos Juegos Olímpicos que se repiten cada 4 años, ¿no? Que ya son increíbles, o sea, esto es algo que es muy extraordinario, ¿no? En primer lugar, me gustaría saber qué ocurre, vamos a hacer todo el proceso, ¿no? Desde la semana pasada, cuando el Papa muere, hasta cuando se elige ese nuevo Papa, ¿no? Quería un poco que me contaras todo ese proceso, todo ese desarrollo que ocurre en esos 20 días, aproximadamente un mes. Pues nada, el Papa fallece, se realizan los funerales, como hemos visto recientemente. Habitualmente es enterrado en la Basílica de San Pedro. En este caso ha sido enterrado en Santa María la Mayor, ¿no? Que es una iglesia a la que tenía pues especial devoción el Papa Francisco. A continuación, que es el momento un poco en el que nos encontramos, se empiezan a establecer pues una serie de pactos, de reuniones entre el colegio cardenalicio. Hay una parte más conservadora que lo que busca es una iglesia más inamovible, más tradicional, casi lo que hemos visto pues hasta hace pocos años que el Papa hizo distintas reformas, y otro sector que va a buscar pues justamente lo contrario, es decir, la continuidad a lo que el Papa Francisco estaba haciendo y que por consiguiente quiere darle una vuelta al calcetín de la Iglesia y adaptarlo a los tiempos que corren con una mayor integridad o integración de todas las personas. Es decir, al final yo creo que la Iglesia o el Vaticano debería preguntarse ¿qué haría Jesús en este momento, no? Eso yo creo que es lo más importante. Estamos dándole mucha caña, ¿no? Conservador, progresista. Volvamos a Jesús, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que diría Jesús que hay que hacer, ¿no? Y yo creo que ese tendría que ser al final el mensaje que se lleven en estas reuniones que se están ejecutando por parte de los cardenales. A continuación comienza el cónclave, así que veremos que todos los cardenales van a entrar en la Capilla Sixtina. Además en procesión, ¿no? Pondremos imágenes de cómo se hizo en el cónclave que se eligió a Papa Francisco, que van en procesión, y me parece muy curioso. Es muy cinematográfico. Y que dice extra omni, ¿no? Todos fuera, sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces ya se quedan solo ellos junto con el presidente del colegio cardenalicio y comienza el cónclave, comienzan esas reuniones allí mismo dentro del Vaticano donde se va a empezar a votar. Se podrán realizar pues tantas votaciones como queramos, ¿no? Pero solo nos vamos a enterar de qué ha pasado, el resto del mundo solo nos va a enterar de qué ha ocurrido en la Capilla Sixtina por humo. Por el momento en que lleguen o no a un acuerdo, en ese momento, si no llegará a un acuerdo, todas las papeletas de la votación pues van a acabar dentro de una pequeña chimenea, ¿no? Así como una urna, ¿no? Se van a quemar y por los conductos donde va a tirar ese humo, veremos si el humo sale blanco o si sale negro. A veces sale un poco gris y... Un poco gris y no se sabe muy bien, ¿no? ¿Que sale negro? Pues significa que no han llegado a un acuerdo. Pues a votar otra vez. Y hasta que no lleguen a un acuerdo, allí que se tienen que quedar. Tienen que ser 2/3, ¿no? Si no me equivoco, de la... O sea, que ya es una mayoría holgada, o sea, la que tiene que decidir. Sí. Bueno, yo la verdad es que tampoco soy experto en el proceso de cómo se lleva a cabo, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues este sería el resumen, ¿no? Entonces, bueno, lo que te comentaba antes, hay un proyecto que ha sido llamado el Red Hat Report, es decir, el proyecto del sombrero rojo por el sombrero de los cardenales, lo que te iba a decir. Que consistía en que determinadas agencias privadas, especialmente en Estados Unidos, han ido recabando información sobre los distintos cardenales que van a votar en el cónclave. Información
que cuanto más sensible sea, mejor. ¿Por qué? Porque con esa información es posible, esta es la información que me dio Vicent Lozano, que se chantajee o que se extorsione a los cardenales de, ojo, que como votes a este, tenemos este informe que dice esto de ti y esto va a salir a la luz. Y esto no había ocurrido nunca, hasta que las agencias de inteligencia y determinadas agencias privadas, apoyadas por determinados grupos, han dicho, oye, cuidado que lo que se va a votar en el próximo conclave afecta a 1.000 millones de personas. Es que se dice pronto, pero 1.000 millones de personas. Que no hay ningún gobierno, ni incluso, bueno, quizás el de China puede ser. Pero poco más. Pero poco más, pero no con tanta repercusión global y territorial, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces yo estoy un poco pendiente de a ver qué va a pasar con esto. No sé si trascenderá o no, pero sabemos que esos informes existen y que pues ahí están trapos sucios que evidentemente todos tenemos y los cardenales también, por muy sacerdotes que sean, ¿no? Pero entonces, a ver si me ha quedado claro, este Red Hat Project es un proyecto para, en el caso de que un cardenal vote a otro, o que salga de papa, bueno, de que salga de papa, no, intentar extorsionar a los cardenales diciendo, mira, tengo yo un informe de Menganito que dice esto, que dice tal, y gracias a eso quizás varían, ¿cómo decirlo?, la votación dentro del conclave. Sí, pero es que lo fuerte es que en un principio el Red Hat Report iba dirigido sobre todo desde la parte más conservadora americana, ¿vale?, para tener controlados a los grandes apoyos del Papa Francisco en el cónclave. Efectivamente. Pero, por supuesto que la otra parte tampoco es tonta. Entonces existe ahora un contra Red Hat Report que iría también a buscar información sobre los cardenales más conservadores para, bueno, pues ojo, a ver qué hacéis vosotros también, ¿no? Luego que no tenemos ni idea de qué va a pasar. O sea, me estás diciendo, esto es muy loco, ¿eh? O sea, me estás diciendo entonces que las altas esferas republicanas, que pues están más ligadas al trumpismo, bueno, de hecho es que me parece muy curioso también que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, estuviera un día antes de que se muriera el Papa. Eso también me pareció súper curioso, ¿no? Entonces, que esta parte, digamos, claro, como la mayoría es progresista, en teoría, porque la ha puesto a dedo el Papa Francisco, no sé si eran 100, no sé exactamente las cifras, pero una cantidad importante, para poder sacar trapos sucios para que no voten a cardenales progresistas y así votar a cardenales conservadores, pero que a la vez los demócratas están intentando coger todos esos contrarreportes y decir, no votéis a los conservadores porque también tengo trapos sucios de los conservadores. Así que lo que se está previendo es que el papa que va a salir va a ser un papa de transición. Se habla de un italiano, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que es un cardenal que está muy bien colocado porque es un hombre muy diplomático, comunica bien y parece que podría tener contentos a ambas partes, ¿no? Es más progresista, pero encajaría con ese perfil de un papa de transición. Que esté unos años, que no haya demasiados cambios en la iglesia durante unos cuantos años y luego ya se verá. Y de esta forma ni hay un cambio drástico que gire hacia pues, una iglesia más aperturista o que haya un gran cambio en la iglesia, ni hay otro cambio que lo que haga sea mantener tal vez esa corriente más tradicional pues que podía encarnar el Papa Benedicto XVI. Yo de todas formas creo que nos estamos confundiendo, ¿no? Todos, sobre todo la gente que intenta pues que sea un papa conservador, ¿no? Que sea un papa progresista. De verdad que un líder espiritual es un líder político. Eso es precisamente lo que no era Jesús. Jesús era un líder espiritual y ya está, como dice él, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es terrenal, no es material, ¿no? Entonces yo creo que nos estamos enfocando mucho a intentar decir, bueno, no, un papa conservador, un papa progresista, cuando realmente el papa que debería de salir es un papa que siguiera fielmente la figura que al final es en la que todos creemos, ¿no? Los que todos los cristianos, católicos, protestantes, da igual, creemos, ¿no? Que es en Jesús, que es el iniciador de todo eso. Es como dice él, yo soy el alfa y el omega, el principio del fin y el fin, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es tal cual eso, ¿no? Por lo tanto, hay que intentar preservar la figura de Jesús en este siglo XXI lo máximo posible. ¿A quién ayudaba Jesús? Y esto no estamos hablando de comunismo, el comunismo impone. ¿Qué hacía Jesús? Ayudar por compasión y por amor, por caridad a los pobres, a los leprosos, a los mendigos, a la gente más machacada de la sociedad en el Imperio Romano, a los suburbios. Pues yo creo que la Iglesia debería ser de los pobres, pero no en un sentido
comunista, vamos a decirlo así, sino en un sentido de amor, de caridad, de dar amor al prójimo. Como decía Jesús, amaos los unos a los otros, ¿no? Exactamente. Habría un candidato que podría encarnar esos valores, que yo pensaba que igual salía, a lo mejor sale, pero bueno, ya sabes que hay una frase que dice que el que entra papá sale cardenal, ¿no? Sí. Entonces, hay un preferiti, que es Tangle, que es un cardenal, este hombre fue arzobispo de Manila, es un hombre filipino. Filipino. Luego el Papa Francisco lo cogió y lo colocó como presidente o director de Caritas Internacional, y a día de hoy ostenta el puesto de ser el prefecto de la evangelización de la Iglesia Católica. Es decir, es una persona muy bien colocada. El Papa ya se ha preocupado de colocarlo y posicionarlo muy bien. Es asiático, lo cual acercaría la Iglesia Católica a 150 millones de asiáticos que ya son cristianos y católicos. Y es una persona que además comunica muy bien, un gran comunicador, y que esos valores de el ayudar a los pobres, de asistir al necesitado, tan propios de Jesús, y que ya de esto se jactaba el Papa Francisco, cuando sabemos pues que él viene de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo de Argentina, pues son valores que parece ser que comparte con Tangle. Ya veremos qué ocurre. Sería muy exótico, por supuesto, ver que de repente tenemos un papa asiático, ¿no? Imagínate, después de un argentino, imagínate. Sería curioso. Pero Luis Antonio Tangle está bien posicionado. A mí me gustaría que fuera él. Creo que no va a ser él, creo que va a ser el italiano, pero me gustaría. Yo, si fuera cardenal, le votaría. Y luego, yo creo que... Pero seguro que mi Red Harry Potter era muy chungo y no me dejaría votarle. No te dejaría votar, ¿no? No me dejaría votarle. Yo te iba a decir, el tema del Papa Francisco, ¿no? ¿Tú qué opinas de su pontificado? Porque aquí hay varias opiniones, ¿no? Mi opinión personal la digo ya, que nadie se me enfade, si no es muy pro Papa Francisco, ha hecho muchas cosas, yo creo que muy bien, ha acercado a la Iglesia más a los pobres, que realmente de quien tiene que ser la Iglesia, de la gente más necesitada, que al final es lo que decía Jesús, por mucho que la gente diga mil cosas, eso se lo dice claro, que él iba a la gente más necesitada, a los pobres y a la gente que peor lo pasaba. Pero sí que es verdad que se ha aliado con determinados movimientos que eran más políticos que otra cosa, ¿no? El wokismo actualmente, probablemente, ciertas dictaduras comunistas, socialistas en Latinoamérica, desde donde él viene, ¿no? Entonces, creo que esa parte, ¿no?, política le ha hecho mucho daño. Creo que su única espina, que quizás con esa se va clavada, pero en general ha abierto mucho la Iglesia, tema de abusos, pues se han conocido, sin hacer grandes reformas, sin ser un gran reformador, pero sí que ha cambiado cosas que parecían inamovibles hace unos años. Sí, bueno, yo la verdad es que estoy contento con el pontificado de Francisco. Es verdad que los tiempos en la Iglesia Católica no son los tiempos del resto del mundo. Hay una anécdota curiosa, ¿no?, que el vaticanista Vicens Lozano, él está un día en el Vaticano hablando con un cardenal, ¿no?, y este le dice, bueno, veo que llevas un reloj, y el otro, pues sí, claro que llevo un reloj. Y le responde el cardenal, bueno, aquí el tiempo es algo que no tiene demasiado sentido, ¿no?, porque va tan lento que incluso a veces es que va hacia atrás, ¿no? Luego, hacer grandes cambios en un solo pontificado es muy complicado. Creo que suficiente ha hecho ya el Papa con declaraciones, pues acercando a los homosexuales, a los divorciados, a no creyentes, al seno de la Iglesia. Esto ha sido una gran revolución. Ha sido un Papa humilde. Basta con ver con qué zapatos ha sido enterrado. Ha sido enterrado con los zapatos que lleva siempre, en todos sitios, desgastados. Y ya está, ¿no?, con esos zapatos así rojos y tal. Sí. Hemos visto otros papas, ¿no?, que era tan ostentoso que casi te hacía sonrojar. Y yo creo que, mira, leí ayer un post de Óscar Fábrega que decía, mi opinión, ha muerto un buen hombre. Pues eso es lo que creo que ha pasado. Creo que dentro de lo que podía hacer, creo que el hombre ha hecho lo que ha podido. Sus luces, más sus luces que sus sombras. Sí, ha dado ejemplo. No ha vivido en los apartamentos papales. Creo que esto es muy importante. Sí. Que lo primero que dijo él cuando entró ahí es, bueno, pero vamos a ver, esto es muy grande. Aquí habría sitio para dar de comer a no sé cuántos pobres, ¿no? O también dice su comentario, mira, yo no pienso vivir aquí ni loco. Dice, este apartamento es demasiado grande para un hombre soltero. Y ha vivido pues con las monjas en Santa Marta y con el resto de los sacerdotes, ¿no? Yo sobre todo creo que era lo que has dicho, un buen hombre, una buena persona, y creo que al final eso es lo más importante, que la Iglesia tenga una cabeza que sea buena persona y que siga a Jesús, que es lo más importante, ¿no?
y pues bueno, luego ha podido hacer cosas mal y tal, como todas las personas. Todos tenemos, como tú has dicho, un Red Hat Report, algunos más que otros, pero lo importante es que ha intentado ayudar pues, a la gente que más apartada estaba de la sociedad, que al final eso es lo que hacía Jesús, y eso creo que es lo más importante. Estoy de acuerdo. Vamos a seguir con ya los papas históricos. Bueno, antes de seguir con esto de los papas históricos, te querría hablar sobre el tema de otros cardenales, ¿no? Que también han sonado, para hablar de un ejemplo conservador también, como es el ejemplo de Robert Sara, que ahora se le está dando muchísimo bombo, no sé si lo has visto. ¿Qué opinas de él? ¿Qué crees? Porque también es un papa negro, es un papa que viene de África, es un papa que viene de una familia que sus padres eran animistas, que podría ser, ¿no? Un cardenal, no papa, perdón. Y también dicen que pues, podría ser un buen ejemplo, ¿no? Y sobre todo dicen que el tema de Occidente, pues con el tema de la islamización, con el tema, ¿cómo decirlo?, de los problemas que está habiendo, ¿no? De pérdida de valores en Europa, cristianos, etcétera, pues que él viene a luchar un poco contra ellos. ¿Crees que sería un buen papa? ¿Crees que sería un papa que no vendría bien? Si Robert Sara es elegido papa, la Iglesia va a retroceder 500 años. Sí. Sí. Es un papa extremadamente conservador. Es un papa que ha sido enemigo acérrimo de Francisco, que le ha criticado prácticamente por activa y por pasiva, y que de hecho escribió un libro, si no me equivoco, junto con... Estoy hablando de memoria, igual estoy errando en este dato. Junto con Benedicto XVI. Benedicto XVI le dio un voto de confianza para darle cierta información y de manera impropia Robert Sara se aprovechó de ella, siendo que era amigo de Benedicto XVI, ¿no? Los dos eran dos sacerdotes muy, muy conservadores, ¿no? Yo creo que Robert Sara, fíjate que podría encarnar justo lo contrario, ¿no? Un papa negro, a lo mejor viene con un montón de ideas, pues una persona tremendamente democrática, que lo que va a querer es acercar una vez más la Iglesia a los pobres. Pues la verdad es que parece que simboliza justamente lo contrario. Justamente lo contrario, ¿no? También es verdad que hay que darle... Yo en una cosa opino que, al contrario de ti, que creo que él ha vivido la persecución de los cristianos en África, ¿no? En Nigeria ahora mismo están siendo machacados. El otro día hubo un acto terrorista con 50 muertos, una locura, una absoluta barbaridad. Entonces, creo que él conoce también en ese aspecto, quizás hay otros, como tú dices, que pues quizás erra bastante más y es más problemático, pero conoce los lugares y a la gente que realmente pues están siendo asesinados, torturados y masacrados por el islamismo radical, por gobiernos, en Nicaragua pues por la dictadura comunista, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a mí me gustaría también un papa que luchara, como el papa viajero que fue Juan Pablo II, que fue a todos aquellos países, incluso a Nigeria, fíjate, que luchó contra todos esos poderes fácticos, ¿no? Terroristas, etcétera, que querían pues masacrar a los cristianos, porque al final aquí en Europa es fácil ser cristiano, pero claro, tú te vas a Nigeria, que no sé si habrás estado, y pronto estarás seguro, y ahí es muy complicado ser cristiano en esos países. Sí, yo lo entiendo, pero es que Juan Pablo II, ¿no? Que tiene ese aura de haber sido pues un gran papa, ¿no? Tiene cara de buena persona. Oye, no hizo nada con el Banco Vaticano. No hizo nada con el tema de los abusos sexuales. Ya. Benedicto XVI, muy continuista en cuanto a este tipo de decisiones. Lo primero que hace el Papa Francisco cuando llega es a tomar por saco todos los obispos y todos los que estaban cometiendo ese tipo de delitos, ¿no? Y de circunstancias que evidentemente son la vergüenza de la Iglesia. Apartarlos totalmente posible. Estoy de acuerdo también. Y denunciarlo. Reformar el Banco Vaticano hasta las trancas y quitar todo lo que tiene que ver con la corruptela que se estaba dando, ¿no? A ver, Juan Pablo II es el papa de mi infancia. Ya. Y yo de niño... Vino a Zaragoza, de hecho. Y vino a Zaragoza, yo lo quería mucho y tal, ¿no? Y en el colegio me hablaban siempre como que era súper bueno. Pero cuando después te metes un poco y ves que realmente había grandes costuras en su mandato, y el de Benedicto XVI, que el pobre hombre renuncia, porque se ve que el caso Batilix, ¿no? Pues le viene todo grandísimo, y dice, bueno, yo ya soy demasiado mayor para lo que me está viniendo encima, ¿no? Ya veremos qué pasa. Hablemos de papas ahora históricos, que sé que de papas sabes un rato, de unos cuantos. Quería preguntarte, en primer lugar, hablando de nuestra tierra, ¿no? Quizás no ha sido un papa, para algunos sí, para otros no, ahora me dirás, el Papa Luna, ¿no? ¿Quién fue el Papa Luna? ¿Qué hizo?
¿Por qué es tan odiado por una gran parte de los católicos? Pues Benedicto XIII, ¿no? El Papa Luna. Pedro de Luna es un hombre pues, que nace aquí al lado, en Illueca. Aquí en Zaragoza. En Zaragoza, efectivamente. Buenos zapatos. En la provincia de Zaragoza. Exactamente, buenos zapatos en Illueca. El caso es que él era un sacerdote muy docto, tremendamente culto, y él se va a ver en una situación muy extraña, y es que el Papa de Roma, el Papa de la época, muere y se va a celebrar un cónclave. En este cónclave va a faltar una importantísima representación de los cardenales franceses. Y van a elegir, por tanto, los que están en ese cónclave, que son prácticamente todos italianos, a un papa italiano, que de hecho en Roma, bueno, estaban todos presionando para que el nuevo papa fuera papa italiano. ¿Qué pasa? Que los cardenales franceses, que no han sido invitados o que no han llegado a tiempo al cónclave, dicen, pues este cónclave no vale. Y se van a Francia, a Aviñón, y eligen otro papa. Y entonces tenemos que en ese momento en la Iglesia Católica hay dos papas, el papa de Roma y el papa de Francia, el papa de Aviñón, ¿no? Posteriormente sucedería a este papa de Aviñón Pedro de Luna, que sería así llamado Benedicto XIII, el papa Luna. Y a pesar de que en los años sucesivos pues la Iglesia trataría de resolver este follón, este problema, pero claro, tenemos dos papas al mismo tiempo, ¿no? Este cisma tan importante. Va a llegar al punto en que en la Iglesia dice, pues mira, vamos a nombrar un nuevo papa, y el de Roma y el de Aviñón fuera, ¿no? Y empieza a se designa un nuevo papa. Y claro, llega el de Roma y él no claudica. Y Pedro de Luna, ¿no? El papa Benedicto XIII, pues dice que tampoco. Y ahí hay dos papas. En ese momento hay tres. El que se es quería verdad, colocar como imparcial, el de Roma y el de Aviñón, ¿no? Que ya es la leche. Hasta que al final... Todos excomulgan entre ellos, ¿no? Sí, bueno, hay un montón de líos, hay ciertas excomuniones, ¿no? Pero se habla de que el Papa Luna, pues durante horas y horas, y en un perfecto latín, él defendió por qué él era el Papa legítimo y se mantuvo en sus 13. De ahí lo de Benedicto XIII, ¿no? Y cuando nosotros hoy en día decimos, pues que sí, somos muy cabezones y nos mantenemos en nuestros 13, pues esta expresión viene de él, ¿no? De que él fue cabezón aragonés y lo de Benedicto XIII vendría, pues lo demás se mantuvo en sus 13. Eso no sabía yo. Y de ahí viene, ¿no? Finalmente, presionado por parte del rey y de, por supuesto, el Vaticano, él acabó sus días en Peñíscola, en el castillo del Papa Luna, donde además el hombre pues, fue envenenado y acabó falleciendo. El Papa Clemente IV. No sé si te sonará, creo, me imagino que también, porque te encantan todo el tema de los papas, pero bueno, fue un papa que en muchos casos fue acusado de brujería. Pues como tantos ha habido, ¿no? Es que ahora no caigo que hizo este hombre. Hay posibilidad de que en el Vaticano se haya practicado en la alta curia brujería o paganismo, o que haya algún tipo de religión oculta, o haya habido a lo largo de la historia, ya nos ponemos en plan masón, Illuminati, pero tal, o... Tanto como brujería o como practicar otras religiones... No sé yo, ¿no? Yo creo que hay mucha leyenda urbana. Pues hay una leyenda que incluso habla de una papisa, ¿no? Y que había, de hecho, en el trono papal un agujero para que en el momento en que el papa fuera a ser designado se mirase por abajo para ver si tenía testículos o no se iban a dar gato por liebre, ¿no? Esa es una leyenda, o sea, jamás existió ninguna... La famosa papisa Juana nunca existió, ¿no? Igual que todo esto. Y el achacar que un posible papa pudiese realizar acciones brujeriles, pues a ver, yo nunca he localizado documentos que per se nos lo estén diciendo, ¿no? Sí que se habla, por ejemplo, de sacerdotes que criticaban sin parar al papado, pues por su estilo de vida, porque despilfarraban muchísimo y porque no tenían los valores de Jesús, ¿no? Muere el papa de turno y a este sacerdote que vivía encima en una cueva van a buscarle y dicen, vamos a ver qué tal lo haces tú, ¿no? Y le designan como tal, como papa, que renunció enseguida, se dio cuenta de que no era tan fácil como criticar, ¿no? Luego este tipo de cosas sí que han ido ocurriendo, ¿no? Pero hasta el punto de que tengamos un papa que invoque el satanismo o que tenga contactos con el más allá desde un punto de vista esotérico, ¿podría haberlo?
podría haberlo. Pero que tengamos documentación que nos lo acredite, eso ya es diferente. ¿Hay una religión oculta en el Vaticano o no? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Es que ¿Tú crees que hay una religión oculta? yo creo que tampoco, pero es que, claro, como siempre están en el tema de los temas de la conspiración y tal y cual, dicen, claro, no sé si decían que el pez que llevan con el tema de los obispos y tal, se representaba no sé qué movidas de paganas o algo así, no me acuerdo de lo que era exactamente, pero que dicen, claro, no sé, o sea, también hablan mucho del tema de la logia P2, no sé si te suena. Me suena, nunca me he metido en el asunto, De pero la vamos, masonería, o sea, la todas P2 estas está cosas. ahí, sí. O sea, es que estas cosas son brutales. Otra cosa que también te he oído en uno de tus vídeos es el Papa, que el pobre está muerto, está tranquilito, está chill de cojones, como digo yo, y de repente al pobre lo cogen y lo empiezan a juzgar. El Papa Formoso. ¿Quién es el Papa Formoso y por qué después de muerto lo cogieron, lo vistieron y lo pusieron en un juzgado? Esta, Carlos, es mi historia favorita de todos los papas. Es que es porque brutal. es que yo no sé cómo no se ha hecho una película o una serie de esto. Igual es tan heavy que los amigos Vox no lo permitirían, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos va de... bueno, pues fallece el Papa Formoso a finales del siglo X y el que había sido su gran enemigo en vida es designado como tal Papa. Y claro, dice, vamos a ver, este Formoso aquí ha muerto, cometió un montón de delitos relacionados con fraudes y corruptelas de la época, hay que juzgarle. Así que, habiendo sido enterrado el Papa Formoso, se le desentierra, se exhuma el cadáver, se le viste con las tiaras papales, con todos los ropajes y... Tal cual. Tal cual. Madre mía. Y el cadáver ya, pues que estaba pues, pudriéndose, ¿no? Llevaba varios meses pudriéndose, va a ser sentado pues en el trono papal para ser juzgado. Un diácono de 18 años pues va a hacer como de representante del muerto y allí pues el fiscal le va a hacer una pregunta tras otra que evidentemente pues el diácono de representante va a contestar confesando que ha hecho todas las fechorías habidas y por haber, ¿no? ¿Qué va a decir el muerto? ¿Qué va a decir? Total que nada, le condenan a amputarle pues los dedos de la bendición y a que se le despoje de todas las ropajes papales y se arrastre su cadáver por toda Roma con unos caballos, ¿no? Y finalmente pues, se arroje al río Tíber. Y esto es lo que se hace con el Papa Formoso. Hasta el punto en que pues ahí quedarían los restos de este pobre hombre Tranquilamente por el río, ya. ¿no? Llegarían ahí a las afueras de Roma. Parece ser que un campesino se apiada de pues lo poco que queda de él y decide enterrarle en pues un lugar cristiano, ¿no? En un lugar cristiano que viene siendo dentro de los muros de Roma. ¿Qué pasa? Que parece ser que en ese momento se está construyendo la iglesia de San Juan de Letrán. La iglesia de San Juan de Letrán, en principio, iba a contener los restos del Papa Formoso. Y cuentan que en uno de los momentos no sé si el día de la inauguración o cuando ya se estaban celebrando misas en su interior, pero no estaba terminada, cae parte de la techumbre y mata a varias personas. Y se atribuye a que es la maldición de Formoso por haberle hecho semejantes fechorías y que encima no esté enterrado en San Juan de Letrán. Bueno, pues fue desenterrado una vez más de donde este campesino lo había guardado y finalmente enterrado en terreno cristiano en la iglesia correspondiente. Es que es una película, ¿eh? O sea, ¿y por qué exactamente lo desenterraron? Pues por asuntos financieros. Pues corrupciones financieras de la época. Se da muy mal con el que le sucede, ¿no? Pues al parecer, pues tal vez habría deudas que estuviesen relacionadas el uno con el otro, ¿no? Joder. No quedó satisfecho con algún tipo de negocio y dijo, este después de muerto va a flipar. Joder, se va a flipar. Lo que me imagino serían los que estuvieran ahí en la sala mirando todo el percal, todo. Figúrate. Imagínate el momento en el que entra el Papa, lo visten y lo ponen ahí el pobre, que ya debe ser una... En fin. De película. Tema de profecías. No profecías como las que te pregunto ahora con el tema de los evangelios, sino la profecía que ahora está muy de moda, que ahora todo el mundo habla de ella, que es la de San Malaquías, y la profecía de Fátima, ¿vale? Una es, pues bueno, de un hombre un obispo, creo que si no me equivoco, que era, que dice, que ahora se dice que este va a ser el último papa, tal y cual, que para mí es todo eso una catetada histórica, una bufonada histórica,
Pero bueno, ya me darás tu opinión. Y luego el tema de Fátima, que ese sí que es un poquito más amplio. Bueno, el tema de San Malaquías, yo no me creo nada de las profecías de San Malaquías, principalmente porque cuando San Malaquías supuestamente profetiza cuál va a ser la lista de los papas hasta el último papa con el que caerá la iglesia, ¿no? Se habla del papa negro o de Pedro el Romano, ¿no? Que sería pues como el último papa y con él ya caería todo. ¿Qué pasa? Que cuando tú coges los últimos papas, es verdad que, bueno, no con Francisco, o sea, con Francisco no había nada que encajase con las profecías de San Malaquías, pero con los anteriores, de determinadas expresiones que utilizaba San Malaquías de cómo sería el papa correspondiente, encajaría con algo, con aspectos relacionados con los papas que se han ido sucediendo, ¿no? O bien con algo que aparecía en el escudo de armas, o bien con algo relacionado con su pontificado, etc. Pero esto es como cuando queremos ajustar números a un resultado. A mí me das números y yo con ellos pues te puedo afinar la conclusión que me apetezca. O buena o mala. Sí, es como sabiendo un hueco que es cuadrado, hacer tu cuadrado un trozo de madera para meterlo ahí. ¿Qué es lo que yo digo de lo mismo con las profecías de Nostradamus? Es que yo me pongo a estudiar las profecías de Nostradamus y estoy convencido que el apagón del otro día está en una de las profecías de Nostradamus. Que cuando se me estropeó la nevera hace unos meses, es que estoy convencido que si estiro la cuerda, lo interpreto con algo que nos dijo Nostradamus. Y para mí con el tema de San Malaquías ocurre un poco lo mismo. No obstante, lo voy a estudiar bien y voy a preparar un vídeo sobre esto. Pero ya te adelanto que mi conclusión es que esto está cogido con pinzas y que llegamos a la conclusión que queramos llegar, ¿no? Sí, porque es que además dice, no, que es que habrá un papa que será el último en Roma porque luego se destruirá la iglesia y que hay un papa, o sea, es que son un montón de profecías que sé que es que se pueden coger con pinzas, o sea, y que se pueden poner incluso en otros siglos, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Para mí está absolutamente pues, descartada y, en fin, todos son interpretaciones y cada una rima el ascua a su sardina. ¿Tema de Fátima? Hombre, eso es muy interesante, ¿no? Las profecías de Fátima, los secretos de Fátima, y sobre todo por quién fueron dados, ¿no? O qué entidad dio realmente esos secretos. Porque se nos habla de, bueno, cuando tú ves hoy en día a la Virgen de Fátima tal cual, su estética, su apariencia se parece como un huevo o una castaña a lo que aparecen en las declaraciones de los pastorcitos que coincidieron que la vieron a ella, ¿no? Más se parecen esas descripciones pues a típica aparición ovni, ¿no? O de extraterrestre que todos tenemos en la cabeza, un ser así como muy luminoso, muy clarito de piel, ¿no? Ni de lejos, pero claro, muy luminoso pues ya se interpreta, bueno, como pues, la Virgen María. Pues con una aureola, ¿no? Una luz así alrededor de la cabeza, pues venga, aureola, santa, tal, la Virgen María, ¿no? Más se parece a una aparición ufológica que a una aparición mariana, en mi opinión, ¿no? Y bueno, pues en principio les dan una serie de secretos, pues uno de ellos es que pues, se producirá el auge y caída de la Unión Soviética, evidentemente todo muy interpretado, ¿no? Sí, claro. Otro, que un papa blanco, un papa vestido de blanco arderá en Roma, ¿no? Algo así, que es lo que utiliza Juan Pablo II para decir, a mí me han atacado, a mí me han disparado, yo soy ese papa, secreto. Ese hombre vestido de blanco. Efectivamente, y él interpreta esa coincidencia con el secreto con que él, como veíamos antes, tiene que coger esa lanza, decir, y yo voy a acabar con el comunismo, que es otro de los secretos que efectivamente se producen en esas apariciones de Fátima, ¿no? Lo que no deja de ser particular es que cuando se produce el atentado contra Juan Pablo II es el 13 de mayo del 81, es decir, es el día de Fátima. Y una de las balas, la más particular de todas, ¿no? Porque parece que la bala hace casi un slalom dentro del cuerpo del Papa, le golpea sobre la medalla que ese día, adivina de qué virgen, de la Virgen de Fátima. Siendo el ¿Eso día me lo de estás Fátima. diciendo de verdad? Esto no lo sabía yo, eso. Y eso hace que se desvíe la bala. Ostras. Y que no le mate, no atravesando órganos vitales. Bueno, pues hoy en día esa bala está colocada en la corona de la Virgen de Fátima en el santuario de Fátima. Ostras, yo eso no tenía ni idea, ¿eh?
Madre mía, qué locura. El tercer secreto de Fátima también dicen, ¿no? Esto ya son especulaciones, que está también en el archivo secreto, tal, no sé qué, pero que dicen que va a caer Roma, que Roma va a arder y que el Papa será lanceado o el último Papa. También un poquito como San Malaquías. Pues esto es como cuando las teorías de los asesinatos en el Vaticano al final, oye, murió por infarto al corazón. Murió porque el cerebro dejó de funcionar, ¿no? No, O sea, claro. parada cardiorrespiratoria. Punto y final. Pues bueno, pues claro que va a pasar eso. En algún momento arderá Roma, ¿no? No, desde luego. ¿Tú crees que en estas profecías de Fátima o también? Ya sé que no eres muy amigo de las profecías. No, yo no me creo ninguna profecía. Y ya para terminar, bueno, con una última pregunta antes de Claro. eso, el tema del obelisco del Vaticano. Porque mucha gente va al Vaticano, yo cuando lo vi por primera vez con el viaje de estudios, típico viaje de estudios de cuarto de la ESO, dije, a ver, ¿cómo puede haber un obelisco en medio del Vaticano, siendo que en teoría un obelisco es propio de las culturas egipcias, del antiguo Egipto, del Imperio Antiguo, ¿no? Etcétera? ¿Cómo puede ser que que un monumento pagano esté en medio de o sea, de la Plaza de San Pedro, que en teoría es uno de los lugares más sagrados para el cristianismo, ¿no? Pues hombre, tienes que tener una historia maravillosa, ese obelisco, y que esto va a hacer que toda la gente que nos está escuchando lo vea con otros ojos a partir de ahora. Ese obelisco estaba en un principio en Tebas, lo que sería, buscando una analogía, el Vaticano del antiguo Egipto, y se lo va a llevar de Egipto Calígula a Roma. Hostia, Calígula es uno de los... También se las trae, se las trae. El caso es que pues durante muchos años va a estar abandonado, pues en el circo, ahí tirado. Incluso se formaría una pequeña comunidad cristiana, ¿no? Y ahí estaba tirado sin mucha importancia ese obelisco, hasta que un fraile, si no recuerdo mal, Fray Félix, Sí, creo que sí, se llamaba así, sí. pues él lanza una profecía, ¿no? Y él dice, mira, una profecía de las que yo no me creo. Pero es que esta profecía, él ya sabía lo que decía. Si este obelisco se coloca en algún momento en la Plaza de San Pedro, yo acabaré siendo papa. O algo al revés. Si yo soy papa, pondré este obelisco en la Plaza de San Pedro, ¿no? Bueno, pues cumplió todo. Fue papa y decidió poner ese obelisco en la Plaza de San Pedro, que fue horrible el poder levantarlo. Hubo muchísimos problemas, pero claro, hubo que utilizar pues tanto cuerdas como poleas, ¿no? Parece ser que en un momento, cuando están todos tirando Un montón de las de personas, cuerdas, ¿no? muchísimas, Miles. hablamos de una ingente cantidad de personas, están tirando de las cuerdas, y hay un momento en que parece que las cuerdas se van a romper y que el obelisco se va a caer. Momento en que uno de los del personal, de las personas que estaban ahí haciendo fuerza con las cuerdas, que había sido marinero, él sabía que las cuerdas cogían más flexibilidad si se arrojaba agua sobre ellas, y empieza a gritar, echadle agua, echadle agua. Empiezan a lanzar cubos de agua sobre las cuerdas, se vuelven más flexibles y consiguen levantar del todo el obelisco y no se cae. Bueno, pues el papa del momento, en recompensa, le dice, oye, ¿qué quieres a este marinero, no? Porque has salvado el obelisco. Y él dice, pues quiero que para mi familia hoy y en lo sucesivo se le dote del monopolio de la venta de palmas o de ramas de olivo en el Domingo de Ramos. Y se le concedió. Y a día de hoy los descendientes de este hombre siguen teniendo el monopolio de que se venden en Roma pues todas las palmas del Domingo de Ramos, ¿no? O sea que todas las palmas que hay ese día son de la familia de los descendientes. Ostras, pues... Imagínate. Bueno, pues claro, ese obelisco está muy bien ahí, pero está lleno de símbolos egipcios y jeroglíficos, ¿no? Hombre, Así es el que, problema, que es pagano, ¿no? En claro, teoría. lo que ordena el Papa en primer lugar es limpiarlo todo. Así que a pulirlo todo y que quede todo sin rastro alguno de paganismo egipcio para nada, ¿no? Así que queda totalmente pulido y fino. No contento con eso, le va a hacer un exorcismo. Y se practica un exorcismo allí en la Plaza de San Pedro. Oh, piedra inmunda, yo te exorcizo en el nombre del Padre y tal. Y de hecho, en el propio obelisco está escrito el exorcismo que se le realizó. Y no contento con eso, por si todavía queda algo de paganismo en el obelisco, se le va a colocar una cruz encima como símbolo de la victoria del cristianismo frente al paganismo egipcio. Lo que no sabían en aquella época es que este mismo obelisco en Tebas, en Egipto, tenía una cruz ansada, es decir, el Ankh
egipcio, ¿no? La típica cruz egipcia con ese lacito en la parte superior. Cuando el Papa coloca una cruz sobre este y tiempo después Bernini hace la famosa columnata que rodea, que hace un abrazo a la Plaza de San Pedro, es decir, está rodeando al propio obelisco, lo que tenemos otra vez es una cruz con un círculo a su alrededor. No. Sin querer había vuelto a cerrar el sortilegio egipcio. Madre mía, o sea, parece profético también, ¿no? De alguna manera. Madre mía, qué locura. ¿De exorcismos? Ya que has hablado de ellos, ¿hay alguno que se haya hecho en el Vaticano? ¿Allí no se hacen o...? Claro, por supuesto que se han hecho exorcismos en el Vaticano. De hecho, durante el mandato del Papa Francisco hubo un pseudo exorcismo por él. Y es que hay un momento... Papa? Sí, en la Plaza de San Pedro. Hay un momento en que parece que hay un chico, no sabemos si tenía pues algún tipo de enfermedad mental, muy alterado, con casi signos propios de un exorcizado, de un poseído, y ahí se acerca el Papa a él, le impone las manos, dice 4 palabras, parece que se calma y sigue, ¿no? Y hubo mucha especulación de si le había practicado un exorcismo en ese momento o qué es lo que había pasado ahí. Él dijo que no, que esto no había sido un exorcismo. Pero bueno, que de puertas adentro, teniendo en el Vaticano a Gabriel Amorth, por supuesto que ha habido exorcismos dentro del Vaticano. ¿Y este Gabriel Amorth, qué tipo, se sabe de algún exorcismo que haya hecho? Sí, fuera y dentro del Vaticano. Hay una película que es El exorcista del Vaticano, protagonizada por Russell Crowe, que él hace del padre Gabriel Amorth y evidentemente pues con muchísima imaginación representa alguno de los exorcismos que este hombre hizo. Qué locura. ¿Te sabes alguno? No los conozco. No. Es que me parece todo esto de la... ¿Tú crees en los exorcismos o también crees? Sí, yo esto ¿Sí? ¿En esto creo. sí? Esto sí que me creo. En los exorcismos hay algo ahí... Yo, por ejemplo, nunca haría la Ouija, ¿no? Y si no lo haría es porque, es porque hay algo que me creo que pueda llegar a entrar de alguna manera, ¿no? Y hay tantos testigos y conozco sacerdotes que me han contado exorcismos reales que ellos han hecho que me asusta. Y no creo que me estén tratando de engañar. Así que yo voy a estarme quietecito y no voy a tentar a la suerte. Última pregunta. No tiene nada que ver con el Vaticano. Nos vamos del Vaticano a la otra punta del mundo. Pero te querría preguntar sobre un país que has estado hace muy poco. Ya hablaremos en otro episodio largo y tendido sobre todo esto. Pero me gustaría preguntarte por Vanuatu. Que el gran Daniel Landa pronto, espero que pronto, vendrá para contarnos toda su serie de Pacífico, ¿no? Tú te enamoraste con esa serie de Daniel Landa de Vanuatu. He pegado un cambio radical, pero es que me encanta Vanuatu. Cuéntanos cómo te fue ese viaje y sé que tienes ahí preparando algo que próximamente saldrá en Desafío Viajero. Sí, saldrá próximamente, los documentales ya están listos, ya están preparados. Yo fui a Vanuatu por culpa de Daniel. Para mí Daniel Landa es una inspiración dentro del mundo. Lo hemos tenido viajes, aquí, es una locura, ¿no? sí. Es una persona... 3 horas de podcast y se me pasaron como... Es una locura de tío. Y bueno, pues me fui a Vanuatu para investigar el asunto del culto cargo, ¿no? Muy a grandes rasgos, durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos se empiezan a colocar en distintas islas del Pacífico, entre otras, pues en Vanuatu, en este archipiélago que tiene 83 islas, ¿no? Ellos nunca... Bueno, los nativos de estas islas, entre ellas Tana, hacían mucho que no tenían contacto con el hombre occidental y de repente van a observar que allí llegan estos americanos, casi como si fueran divinidades, y que desde el cielo empiezan a aparecer pues dragones o pájaros gigantes que lanzan, ovnis otra vez, ¿no? Ovnis o algo, cosas extrañas que lanzan cajas donde está escrita la palabra cargo, y cuando caen esas cajas a la tierra, pues dentro hay comida, hay whisky, hay medicamentos, ¿no? Y lo que piensan los autóctonos es: los dioses de esta gente son mejores que los nuestros. Y comienzan a hacerse, pues, colegas de los americanos. Y aparece un americano que debe de empatizar mucho con ellos, que se hace llamar John Frum. Pues yo me imagino que el tío diría I'm John from America, pues de John from America, John Frum. Y se quedó ahí, John Frum. Y John Frum, pues, aprendió su dialecto con ellos y tal, y les dijo: nosotros nos tendremos que marchar, pero en el futuro América os ayudará y os traerá prosperidad. Y terminó la Segunda Guerra Mundial y John Frum y los americanos de allí que se marcharon, ¿no? De la isla de Tana. Entonces, los autóctonos de Tana se dieron cuenta de que el cargo, esas cajas con alimentos, dejó de caer del cielo. Y empezaron a tratar de emular lo mismo que hacían los americanos, construyendo, que sí, aviones de madera,
torres de control con cañas. Madre mía. Todo un en- culto a la aviación. Claro, cantando el himno de los Estados Unidos de América, Joder. haciendo desfiles y ahí anotándose aquí con pintura roja USA, ¿no? Para que esos dioses que lanzaban el cargo regresen. La segunda venida, ¿no? Podríamos decir también, pero en vez de Jesús, de los americanos. Exactamente lo mismo. Hasta el punto es que este tal John Frum se transforma en una especie de mesías al que adoran y que consideran pues como un ser divino, ¿no? Entonces, esta fue la historia que los antropólogos contaron en los años 70 y que a mí me encantaba, ¿no? Me fascinó. Y yo pensé, bueno, ¿y hoy, en 2025, cómo está la cosa? Así que me fui a Vanuatu, a la isla de Tana, para tratar de contactar con la tribu de John Frum, entrevistarme con el jefe y ver hoy cómo está esta movida. Y lo que me encontré, amigo mío, pues en fin, fue alucinante y es algo que pronto se verá en Desafío Viajero. Eso tendréis que ir a verlo a su canal. Yo seré el primero que iré a verlo porque es que debe ser brutal. Tendréis aquí, por supuesto, todas las redes sociales de tu canal de YouTube, que ya sois más de 200.000 seguidores, ahí lo estás petando, sobre todo con el tema del Vaticano. Ha sido un placer, Luis, tenerte aquí. Un honor, colega. Ha sido para mí una gozada estar contigo esta hora y media, esta hora 40 minutos que hemos estado. Volveremos contigo a hablar sobre el Arca de la Alianza, sobre tantos viajes que has hecho. Es que, claro, aquí podría hacer contigo 100 podcasts de cada una de las temáticas, de la isla de Pascua, de un montón de cosas. Desgraciadamente no tenemos más tiempo, pero pronto volverás a Seguro que tener sí. esto. Por supuesto que sí. Un placer y, como siempre os decimos, aventureros, que los vientos Sean favorables. en vuestras futuras travesías. Un abrazo y hasta pronto.